119 del 1 al 16. Fijaos cuántas veces menciona ese tipo de palabras, como por ejemplo guardar tu palabra, que es la primera, está en el primer y último versículo, está hablando de mandamientos, estatutos, dichos, juicios de tu boca. Todo de una forma u otra, palabra de Dios. Y es algo en lo que tenemos que permanecer. Nos quedaremos con el versículo 9, que resume un poquito. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así es como nosotros podemos limpiar, cuidar y preparar nuestra vida, guardando la palabra de Dios. Voy a ir un poquito, no voy a decir rápido, pero vamos a ir un poquito ágiles para no hacerlo muy largo el mensaje. Y antes de nada, como estamos hablando de la reforma, tenemos que entender qué ocurría en esos años con respecto a la palabra, que es lo que vamos a estar viendo hoy, y los siguientes domingos vamos a ir hablando sobre esas otras 4 puntos o solas, como se suele llamar. ¿Qué ocurría con la Biblia en tiempo de la Reforma? Estamos hablando del siglo XVI, los 1500, en toda esa baja Edad Media, ya muy cerca del Renacimiento o en esa época del Renacimiento. ¿Qué ocurría con la Biblia? ¿Qué ocurría con la Iglesia? ¿Qué ocurría con los creyentes y con el Evangelio? Pues nos vemos que la Iglesia antes de la Reforma venía de ser una iglesia perseguida. Estamos hablando de mucho antes, sí. Y cuando hace unas semanas estuvimos hablando también sobre esa iglesia primitiva que durante esos primeros siglos se mantenía perseguida pero unida. Tenía ardor por el Evangelio. Era una iglesia hambrienta porque necesitaba la palabra. Era una iglesia que tenía sí o sí que escuchar la palabra, experimentarla, porque si no, morían. Sí, morían de una forma física, pero estoy hablando de la necesidad interior. Era la palabra que ellos necesitaban para poder existir. Porque si no tenían la palabra, ¿con qué iban a sostenerse? ¿Con qué iban a mantenerse firmes? ¿Cómo iban a mantener esa fe en sus vidas? Y se reunían en esas iglesias, a veces de una forma más aceptada, otras veces de una forma oculta. Incluso a veces en las catacumbas o en los alcantarillados se reunían juntos para poder dar culto. Y cuando ellos podían dar culto, ¿cómo lo hacían? Lo estuvimos explicando. Daban la palabra y lo hacían durante horas. Durante horas lo hacían, recordando los versículos de Apocalipsis, que lo vamos luego a mencionar, Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado quién, el que lee, porque leía uno, el que podía leer y entendía, y los que oyen, que son los demás, y los que guardan, que somos todos, la palabra que está escrita. Y durante horas lo hacían, horas. Se han encontrado documentos que eran como los apuntes y textos de los que leían y enseñaban luego también la palabra, que lo hacían otros, documentos largos, porque invertían mucho tiempo en hacerlo. ¿Por qué lo hacían? Porque no tenían otra forma. Durante toda la semana no iban a escuchar la palabra, no iban a poder leerla, no podían ir a YouTube a darle, vamos a volver a escuchar, no podían tomar apuntes. ¿Qué es lo que hacían? El día del Señor lo aprovechaban entero, sentados horas escuchando, versículo, versículo. Como el otro día hablaba con el pastor, esos versículos que iban a leer, o esa porción, porque no había versículos en aquel entonces, que iban a leer a lo mejor de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y les llegaba rebotada a ellos, vamos a leerla. Ese pedazo de carta a lo mejor la leían una vez, no la volvían a leer en otro tiempo, porque había que seguir leyendo la carta, había otras cartas, tenían que ir al Antiguo Testamento, ver todo lo que hablaba sobre Cristo, así que la vez que escuchabas tú eso, era única. No ibas a poder volverlo a escuchar, tenías que escuchar, memorizar y entre luego los demás, ay, yo me acuerdo de esta parte, yo me acuerdo de esta otra, y juntos se iban uniendo las piezas. Pero luego llega la iglesia de Constantino, el emperador. ¿Qué dijo el emperador? Ahora todos vamos a ser cristianos. Qué gran victoria, ¿no? Para el Evangelio, podríamos decir. ¡Qué bien! ¿Os imagináis a Pedro Sánchez diciendo, ahora todos vamos a ser evangélicos?
Nadie le va a hacer caso, pero lo puede decir. Imaginad que esto ocurre. ¿Qué va a ocurrir? No tengo aquí el teléfono, voy a pedir que alguien con el teléfono me haga un favor y coja la calculadora. Necesito una calculadora. Va si tiene, ya está preparado. ¿Cuántas personas somos en Parla? 130.000. 140, pon 140. 140.000 personas. ¿Cuántas iglesias somos en Parla? Alberto dijo que unas 30. 38, vamos a poner entre medias, 35 para redondear. 140.000 entre 35. 4.000. ¿Cómo vamos a dar culto aquí con 4.000 personas? Porque nos tocarían 4.000 parleños. No se puede dar culto. Vale, vamos a hacer algo. Vamos a dividir 4.000 en 7 días para hacer grupos que cada día podamos venir a dar culto. ¿Cuánto damos? 500 al día. ¿Qué hacemos? Vale, esos 500 y pico, divídelo entre los 50 que cabemos aquí. Para poder dar culto toda Parla, todas las iglesias, en concreto esta, nos tocaría a nosotros dar 11 cultos diarios todos los días con 50 personas aquí. ¿Podemos dar 11 cultos diarios? Gloria a Dios, pero yo muero. Es decir, 11, ponle que cultos de 1 hora. Predicación corre 15 minutos, alabanza 15 minutos. Poco, venga, corre, salid, que tienen que llegar los otros 50. Que nos atasen, no. Sería imposible, no podríamos. Yo muero si tengo que predicar 11 veces y 11 veces dar la escuela de evangelio. Y mire con la guitarra, ¿cómo va a estar cantando 11 veces? Necesitamos más personas, más pastores, pero eso lleva un tiempo. ¿Qué es lo que al final hizo la iglesia? Mira, no se puede. Con el paso de las generaciones, ¿qué ocurrió? Ya no se predica. La iglesia, ¿cómo era la iglesia en la Reforma? Y siglos atrás, ya no se predica. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, no se puede. Hay mucha gente. Mira, rápido, damos así pero en latín. ¿Quién entendía el latín? Si además ya en el Imperio Romano con las conquistas bárbaras y con todo, ya no se hablaba el latín. ¿Qué ocurre? Se pierde la enseñanza. ¿Cómo vas a invertir horas para enseñar a tantas personas? Es imposible. Al final, ¿qué haces? Economizas esfuerzos. ¿Por qué voy a enseñar si ya son todos cristianos? Si todos lo son, ¿para qué? Tú vas a una persona por la calle y le dices, a que tú eres cristiano, a que tú crees que Cristo es tu Señor. Te va a decir, sí, pues ya está. Pues sigue con tu vida, ve campesino, ve herrero, ve lo que tengas que hacer y ya está. Ya no hay comunión y unidad. ¿Para qué? Comunión y unidad. Antes, ¿qué se hacía? La cena del Señor. Las comunidades comían juntos, era una parte importante, era el servicio de la comunión. Todos lo hacían, esa mesa. La iglesia encontrada en Egipto, la excavación en Megido, se encontraron una de las iglesias más antiguas del mundo, con un empedrado precioso, no voy a decir perfecto, pero se veía bien esos dibujos, todo bonito, unos peces colocados, quién lo había hecho, quién también formaba parte de la iglesia. ¿Y qué se encontraron? De piedra, una mesa. Porque era importante que los creyentes estuviéramos juntos. ¿Cómo vamos a estar juntos aquí si nos tocan 4.000 personas en este lugar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo compartimos el pan y el vino? No en una mesa. Toma, abre la boca. Siguiente, abre la boca. Siguiente. Eso es la iglesia. Lo que ocurrió no fue una bendición, fue un problema. Porque en vez de vivir por el Evangelio, comenzaron a hacer una religión y a cumplir un método. Y como entonces, más o menos ahora. Más o menos ahora estamos. Se pierde el Evangelio. Así que si hacemos números, nos damos cuenta de que no estamos preparados
para albergar a 4.000 personas. Y si nos vamos al texto bíblico, lo que ocurrió con esos 3.000 el día de Pentecostés, no se puede, porque no estamos preparados para ello. Dios obrará cuando estemos preparados para eso. ¿Qué pensaban que era la Biblia? ¿Qué pensaban que era la Biblia? Es una buena pregunta para ellos. Sí, la Biblia es autoridad, pero ¿qué te va a decir un católico? La autoridad de la Iglesia se sustenta en 3 partes. La Biblia, el magisterio, que es la autoridad de la Iglesia y de los obispos bajo el Papa, y la otra pata es la tradición. Esto es oficial, esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica y creo que luego lo vamos a ver en la Escuela de Evangelio. ¿Pero qué es la palabra de Dios? O sea, ¿qué es la Biblia? Es palabra de Dios, es autoridad por encima de todo. ¿Y qué significa? Que necesitamos estudiarlo, comprenderlo, aplicarlo y enseñarlo. Y esto es la palabra. Si no cumplimos con estos aspectos, ¿qué ocurre? Y lo que la Reforma hizo fue entender todo esto. Entender que la palabra es necesaria de estudiar, comprender, aplicar y enseñar. Y comenzó a traducirla, a predicarla y a educar a la gente, conforme la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió con la Biblia después de la Reforma? Muy rápido. Aspectos sociales y culturales. Como todo el mundo tenía que estudiar la palabra, ¿qué hacía la gente? Empezó a aprender a leer. Y la sociedad comenzó a alfabetizarse. Los primeros colonos que iban a Estados Unidos, se habla, por ejemplo, del... ¿Cómo se llamaba el barco? De Mayflower. El Mayflower, que van a las costas de Maryland, creo que era. De hecho, Maryland significa en español la tierra de María. Fijaos con la perspectiva también de los primeros colonos. Toda esa costa este, que estaban empezando a llegar los colonos. ¿Cuál era el porcentaje de alfabetos en aquel lugar? No recuerdo los porcentajes porque estoy improvisando ahora mismo, pero creo que combinado entre hombres y mujeres, porque los hombres tenían más alfabetización, por encima del 75-80% seguramente. Cuando en Europa el resto de la sociedad pues estaba en un porcentaje muy bajo. No voy a decir porcentaje para no meter la pata y no hablar de memoria. Pero eso fue lo que ocurrió. Ayudaron a fortalecer los idiomas nacionales con la traducción de la palabra. La versión de Casiodoro de Reina en España, luego revisada por Cipriano Valera. La revisión de Lutero al alemán. La traducción de Tyndale en inglés. Fueron momentos importantes donde se ayudó a fortalecer los idiomas. Estoy hablando social y culturalmente. Se alentó al fomento, o se fomentó el estudio y la crítica, por encima de lo que la Iglesia decía, como ellos dirían, porque sí y punto. Y se empezaba a estudiar. Y también era un desarrollo personal de la persona. Porque yo empiezo a ver, a entender y a comprender la palabra por mí mismo, con la ayuda, por supuesto, de los demás. Y en aspectos religiosos o espirituales también, porque se democratiza la fe. Es decir, ya no es aquellos que tienen todo el conocimiento y todo el poder, sino que ya tenemos todos la Biblia juntos. Entonces se democratiza también la Iglesia. Se incita al avivamiento, porque yo ya entiendo el Evangelio, lo puedo estudiar, lo puedo leer y lo puedo experimentar. No a través de un ritual y un método, sino a través de la experiencia viva de su palabra en mi vida. Y luego después ayuda a la Iglesia a enderezarse. Que esto es lo que a mí siempre esta es mi perspectiva. Todo el mundo dice, no, la Iglesia católica es como un tronco, ¿no? Y de pronto, a principios del siglo XI, ¡pum!, el cisma de Oriente, la Iglesia ortodoxa, ¡pum!, luego el cisma de Occidente, la Iglesia protestante se sale. No es que se salga, es que nosotros volvimos a enderezar la Iglesia. Que los otros querían ir a otro camino, ese es su problema.
pero se enderezó lo que tenía que ser la iglesia dentro de la palabra. Así que ayudó a la iglesia a enderezarse, no a salirse, a enderezarse. Por lo que llegamos hasta el día de hoy en que tenemos que entender, en primer lugar, que la Biblia no es un manual, ni siquiera es un libro. El libro del Mormón es una cosa, el Corán es otra, un largo etcétera. Nosotros tenemos que entender la realidad de la Biblia. 40 escritores, entre 39 y 40 escritores, de diferente lugar, estado, diferente condición, como siempre podemos hablar, escrito por reyes y por pescadores y campesinos. 66 libros diferentes, desde historia, poesía, alabanzas, crónicas, relatos de Jesús, cartas. Fijaos lo que estamos hablando. ¿Durante cuántos años se escribió? Escrito durante 1500 años. Pero después de todo esto, y más que podríamos complicarlo, podríamos hablar de los idiomas, de, canon, historia. Al final, ¿qué nos queda? Un autor, que es Dios. Dios hizo todo esto. No lo escribió con su mano, pero sí es el autor. Es un mensaje, que es la victoria de Cristo. La victoria espiritual y la salvación, finalmente, como finalidad del libro. Por eso es mucho más que un simple libro. Es una respuesta absoluta y total para la persona. No es un manual de qué hacer y qué no hacer. Es la respuesta que necesitamos en nuestra vida. Juan 20:31 nos dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Al final, si tú quitas de la Biblia todo lo que tiene que ver con Cristo, ¿qué te queda? Es el núcleo, la esencia y la finalidad de ella. Todo escrito, ¿para qué? Para que podamos creer en el nombre de Cristo. Así que sí, es más que cultura, más que historia, más que ética. Es hacer lo imposible, que es rescatarnos. No podemos encontrar una respuesta fuera de aquí. Así que es lo más importante para nuestra vida. ¿Qué versículos podemos leer? Hechos 4:12. En ninguno hay salvación, solamente en el nombre de Cristo, que ha sido dado ¿a quién? A los hombres para que podamos ser salvos. Así que cuando yo leo la palabra, tengo que entender que la finalidad de la palabra es conocer a Cristo y finalmente ser salvo. Sí, otras muchas cosas nos ofrece la palabra, pero en esencia es esto. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Qué nos dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que esto no es de vosotros, que es un regalo de Dios, un don. Otra vez repite, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la palabra es gracia para nosotros. Es un regalo que Dios nos da a través del cual yo puedo comprender cuál es mi problema, cuál es mi estado, pero cuál es la solución y cuál es el final. Y finalmente, Romanos 3, 23 al 24, lo hemos leído, todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios, pero como continúa, que es importante, justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención en Cristo Jesús. Esta es la respuesta. Así que cuando hablamos y celebramos la Reforma, no estamos celebrando un hecho histórico, unos acontecimientos. No vamos a poner aquí una estatua de San Lutero, San Calvino, San Zuinglio, San quien sea. No, es volver a lo que se había perdido durante tanto tiempo y que ahora vuelve al ser humano. Que la Iglesia vuelve a entender el mensaje de la gracia. Vuelve a entender la importancia de la fe, vuelve a conocer a Cristo. ¿Y todo esto cómo se hace? A través del pensamiento lúcido,
de Lutero, que un día dijo, oye, hay una voz que me llega al oído que me dice que Jesús es el Cristo. Y hay una voz que me lleva, no, ¿qué hizo Lutero? Volver a la palabra. Y cuando pones la palabra en el lugar que se merece, todo esto llega a nuestra vida. Así que cuando celebramos la Reforma, simplemente estamos recordando el momento en la historia en la cual este mensaje se puso en el centro de nuestra vida. Esto es la respuesta. Luego, durante estos días y estas semanas, se van a hacer charlas, conferencias, por internet, no por internet, hay libros, hay un montón de información sobre la Reforma, sobre lo que ha sido, fue, tiene que ver ahora, y todo muy interesante. Pero nosotros hoy nos quedamos con esto. La Reforma puso a la palabra de Dios en el lugar que se merecía. Y esto trajo una gran victoria, en segundo lugar. ¿Cuál fue la victoria? No fue separarse de la Iglesia Católica Romana, que lo consiguió y estuvo muy bien, salir de esa autoridad romana. Tampoco fue conquistar territorios. Muy bien, pues en Alemania somos estos. Mira, los suizos también. Uy, los holandeses. Venga, vamos a ver en Escandinavia, a ver si podemos ganar esas naciones para el lado protestante. Hubo una guerra, creo que era la guerra de los 30 años, católicos y protestantes que perdimos. Y entre otras cosas, por eso toda la franja del sur de Europa pues tenía este problema. España, Italia, países tan idólatras. Pero no era eso la gran victoria de la Reforma. Ni siquiera ser mejores que los católicos, ¿no? Yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor. Porque yo esto, no, porque tú lo otro, no, porque peleas que incluso hoy seguimos haciendo, ¿verdad? Nos seguimos peleando con los católicos. ¿Cuál fue la gran victoria? Colosenses 2, del 13 al 15. Sin embargo, Dios nos dio vida de unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Esta fue la gran victoria, entender esto. Solo Cristo. Fue el gran mensaje que descubrieron. ¿De verdad no tengo que pagar indulgencias? No, solo Cristo. ¿No tengo que pasar por penitencias? No, solo Cristo. ¿No tengo entonces que hacer, ir, asistir o conseguir? No, solo Cristo. Pero no estoy bautizado. Da igual, solo Cristo. Esto fue el mensaje. La Nueva Versión Internacional, que es donde estoy leyendo, lo explica así. De hecho, mejor me gusta más la Nueva Biblia de las Américas. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda. Esa fue la victoria de Cristo. Cancelar el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Como esa prueba que tiene el juez que te está acusando y te la tienes delante, no te la vas a quitar. Porque aquí hay un documento que está diciendo que tú eres culpable. Un documento real y creíble. ¿Pero cómo lo hizo Cristo? Dice en el versículo 14, lo quita de en medio y lo clava en la cruz, juntamente con él. Y versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es la victoria final de Cristo. Así que entendemos que primero tenemos vida únicamente en Cristo. De esto habla la Biblia. Vida únicamente en Cristo, por el perdón de los pecados. En segundo lugar, se anula la deuda que estaba contra nosotros. Fuera la deuda que existía, porque existía. En tercer lugar, quita de en medio esa deuda y la clava en la cruz, donde estaba Cristo clavado. Y hay un espectáculo de humillación sobre aquellas fuerzas de la oscuridad que pensaban que triunfaban y que se alegraban porque Cristo estaba muerto en la cruz y no se daban cuenta que eso era parte de la victoria. Y finalmente, por medio
de Él, o aquí los traductores no se ponen de acuerdo, no se sabe si se habla de la cruz o de Cristo, pero hablamos de lo mismo. Por medio de la obra de Cristo en la cruz es como se obtiene esa victoria. Así que cuando nosotros celebramos la Reforma, celebramos poder testificar esto. Jesús es el Cristo y hay victoria en Él. Esto es la respuesta de la sola Escritura, de solo la Biblia como autoridad, porque dentro de esta autoridad tenemos toda la respuesta. Así que la Reforma no fue, o no fueron ciertas cosas, no fue salir de la Iglesia, sino fue volver al Evangelio. Eso fue importante. No fue conquistar territorios, sino conquistar la oscuridad del campo. Y finalmente, dijimos, no era ser mejores éticamente, sino ser ¿qué? Felices y completos en Cristo. Esto fue la Reforma. Y esto se consiguió a través de entender la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, cuando tú lees esta palabra, ¿qué ocurre? Te enamoras de ella. Te enamoras. Tú no puedes estar en una condición difícil y compleja, leer esto y no enamorarte de ello. Y no enamorarte de todo lo que te habla. Primero de la palabra en sí misma, de la belleza, sabiduría, narrativa y del testimonio que da. De poder leer los salmos y decir, esto es bello, es bonito. Leer, cantar de los cantares y entender ese matrimonio dentro del Evangelio. Es increíble poder leer la obra, la vida, los acontecimientos y las palabras de Jesús. Ayer vi un vídeo donde hablaban sobre cristianismo, islam, y hablaban de Jesús y demás. Y decían, bueno, es que el Corán dice esto. Y está hablando sobre aspectos donde hay violencia en el Corán, ¿no? Hay paz, pero también hay aspectos violentos donde en ellos se sustentan los que son terroristas y otros grupos más extremistas. Y decía, no, y decía uno, ¿y Jesús qué? ¿Qué hizo? Y dice, ¿Jesús qué? ¿Qué habló Jesús? Pon la otra mejilla. Cuando te acusen, dale todo lo que tienes. Cuando el soldado te pida llevar ¿cuánto era? ¿Una milla? No. ¿Cuánto era el este? Bueno, llevarlo durante un espacio de este, tú llévalo el doble, el cual no estás obligado a hacer, pero tú hazlo. ¿Cuál es Jesús? Es el Jesús de que con toda la mansedumbre, el amor, la misericordia, dio su vida para que nosotros sí la pudiésemos tener. Por lo tanto, tú cuando lees a Jesús, tienes que enamorarte de Él y entender que esto es una guía de vida y una respuesta para todo lo que yo necesito. De que yo puedo vivir de cualquier forma, pero que no me falte la palabra. De que yo no seré inteligente éticamente, yo no seré inteligente en cuanto a mi filosofía, yo no seré muy capaz de comprender todos los aspectos ideológicos y políticos, pero si entiendo la palabra, no me va a faltar nada. Esto es la belleza. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es el amor. Así que tenemos que volver a reenamorarnos de ese Dios. Como dice Romanos 5:8, el amor de Dios se demuestra en que aun siendo nosotros pecadores, Él, ¿qué hace? Envía a Cristo para morir por nosotros. Es decir, el Dios soberano y todopoderoso, justo, recto, santo, 3 veces santo, perfecto, creador de los cielos y de la tierra, nos ve a nosotros, seres pecadores, que le insultamos y aún así nos ama. Y aun siendo nosotros pecadores, envía a Cristo para que muera por nosotros. ¿Cómo no te vas a enamorar de un Dios así? De un Dios que es misericordioso, amoroso, atento y personal. ¿Cómo no te vas a enamorar de un Dios así? Repito, misericordioso y amoroso, atento y personal. Romanos 5:8.
Este es el amor de Dios. Y cuando llegas a Jesús, ¿cómo no te vas a enamorar de Jesús? El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Y aquí cuando suelta el versículo 19, suelta lo importante, sino que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el Jesús del que nos enamoramos. Amén. ¿Cómo es Jesús? Misericordioso, amoroso, atento y personal. Igual es finalmente nuestro Salvador y Rey. Pero también tenemos que reenamorarnos del Espíritu Santo. Hechos 1:8. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Podríamos reescribir esas palabras de Jesús diciendo: miraos vosotros, no podéis, no tenéis capacidad, no tenéis poder, no sois nadie. Estáis perseguidos y, como siga así las circunstancias, muertos o dispersados. Pero va a venir el Espíritu Santo y os va a dar poder, porque vosotros no lo tenéis. Así que con este poder vais a ser testigos desde aquí hasta lo último de la tierra, literalmente. Así que el Espíritu Santo es el que nos fortalece. ¿Cómo no voy a enamorarme de ese Espíritu Santo que me da fuerza cuando yo estoy flaco? Cuando yo estoy sin fuerza. ¿Cómo no me voy a fortalecer de aquel que me guía por el campo cuando yo no sé qué hacer ni dónde ir? ¿Cómo no me voy a enamorar de aquel que me da discernimiento para entender lo que es bueno o malo, para entender cuál es mi situación y, como dice la palabra, convencer del pecado que hay que yo no veo? ¿Cómo no voy a enamorarme del Espíritu Santo que me regenera y obra en la santificación? Por eso yo doy gracias a Dios, porque a través de la obra del Espíritu Santo, Dios nos ayuda a ser seres misericordiosos y amorosos. Y a través de la obra del Espíritu nos hace más atentos y personales con aquellos que necesitan amor. Así que para terminar, y no voy a hablar mucho más porque luego vamos a... Curiosamente, hoy nos toca ver en teología la palabra. Vamos a hacerlo en dos partes, porque es imposible hacerlo con un tamaño reducido, así que lo vamos a hacer entre esta semana y la semana que viene. Pero vamos a terminar al menos ese tiempo hablando de que, al igual que pensamos en que tenemos que reenamorarnos de la palabra, tenemos que entender que si eso es necesario es porque hemos perdido ese amor. Y hemos perdido amor por la palabra y por el Evangelio. Ya no se compran Biblias porque no se leen. Ya no se lee la Biblia. Y ya menos se estudia. Ya no hay un romance, no nos enamoramos de ella porque tenemos otros amores. Y tenemos otras cosas que ocupan nuestro corazón y nuestro tiempo, más importantes que la palabra. Se ha perdido el contenido. No se lee ni se estudia, porque lo que yo quiero es que alguien me dé un mensaje que me anime y me haga sentir bien, ¿no? ¡Ay, qué bonito esto, qué risa, qué gracioso, venga! Pero ya no se predica el Evangelio. Es como que ya no tiene nada para mí. Ya no se predica, ya se hace un show. Ya las iglesias no dan culto, entretienen y maravillan a las personas. Ya no se experimenta la palabra. Solo tenemos tiempo para lo nuestro. Y esto es un problema. Porque ¿cómo vamos a vivir una vida si no oímos, escuchamos y guardamos la palabra? ¿Cómo vamos a ser bienaventurados, dichosos o felices? Solamente hay una forma. A través de la palabra podemos encontrar toda esta respuesta. Así que lee, estudia y descubre la palabra.
Oye, escucha y anota la palabra. Guarda, haz fórum y ora. Cuando nosotros hagamos esto, vamos a poder tener una vida muy diferente. Vamos a tener respuesta y vamos a poder alcanzar aquello que nos es necesario. No necesario conforme yo quiero, sino conforme el plan que Dios ha estipulado para mí, en mi vida. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis experimentar a partir de esta semana, primero, darle gracias a Dios porque hoy en día tenemos esto. Hoy en día tenemos esto. Yo puedo leer y estudiar y creer la palabra, pero lo más importante no es que esto llegue a mi cabeza, sino que esto llegue a mi corazón y que restaure toda mi vida. Y cuando yo entienda y aplique la palabra en mi vida, es cuando yo la podré enseñar y la podré compartir. Antes va a ser imposible. Así que, hermanos, preparaos porque no sé si algún día nos veremos aquí con 4.000 a los que tengamos que atender, aunque a lo mejor solamente serán 4 personas, pero que podamos ser aquellos que llevemos la palabra del Evangelio al corazón de la gente. Y si Dios nos quiere dar un día 4.000, pues estaremos compartiendo la palabra 4.000, que es lo importante, que nos preparemos. Así que es lo que hacemos ahora, es lo que haremos luego, es lo que hacemos los sábados a las 10 de la mañana, que luego repetimos a la 1:30. Tenéis toda la información y todos los enlaces en el grupo de WhatsApp, y cualquier cosa, habléis conmigo y me preguntáis. No va a ser por oportunidades, sino va a ser por tiempo que no podamos enraizar esta palabra y este mensaje del Evangelio. Padre, te queremos dar gracias por tu palabra. Tu palabra es esa lámpara, es esa luz en nuestra vida, en nuestro camino. Gracias, Padre, porque en ella encontramos la gran respuesta, el gran mensaje, que es Jesús es el Cristo. Gracias, Padre, porque a través de ella nosotros podemos alcanzar todos los tesoros necesarios en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú en ella nos guías para todo, toda circunstancia y momento. Y lo más importante, en ella encontramos la salvación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.